Carta de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer los 3 versículos nada más, del 1 al 3. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3 vamos a leer. Y hoy vamos a hablar acerca siempre de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento del cristiano. Ese es nuestro alimento. La palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice estos versículos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La palabra de Dios es el alimento del cristiano. Imagínense cómo presenta ahí esta ilustración cuando escribe Pedro, guiado por el Espíritu Santo, y dice que lo debemos hacer, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Dice que no es una leche adulterada, no es adulterada, es la pura, la palabra de Dios, sin error, sin engaño, sino que es la verdad. Debemos desearlo. Imagínense si un niño no se alimentara correctamente, sería un niño que no estaría sano, no estaría saludable. Un niño llora, un niño anhela, ¿verdad? Y le dice con todo lo que él hace, dame leche, le dice a la mamá. Y la mamá tiene que darle leche al niño. Y la mamá sabe que tiene que darle la leche porque quiere que su hijo crezca saludable y sano. Espiritualmente hablando, como mirábamos también en una de las lecciones del discipulado, la palabra de Dios vemos que es un alimento y es algo que nos nutre a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, es un alimento y es el alimento que nosotros no podemos dejar por un lado. Imagínese usted, ¿cuántas veces comió hoy? Puede ser que una, tal vez 2, tal vez falta que al salir de aquí coma, o tal vez ya comió los 3 tiempos, o tal vez tuvo una meriendita ahí por la tarde. Y qué bendición, porque todo eso es una bendición de Dios. ¿Qué pasa si nosotros no tuviéramos los alimentos en nuestra mesa? Estaríamos enfermos, no estaríamos saludables, y pronto llegaría la muerte, ¿verdad? Físicamente, porque este cuerpo necesita nutrirse. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2, hermanos, desead. Empieza el apóstol Pedro diciendo desead. Y esa palabra nos da a entender que ahí hay una orden. Desear la palabra de Dios. Cuando Pedro escribió ahí en el original, ¿verdad? Sabes que la Biblia fue escrita en el griego y ese verbo está en imperativo. Entonces cuando uno está en la escuela, ¿verdad?, le enseñan la gramática y le dicen que cuando es un imperativo es algo que es una orden que se debe hacer, que no hay opción a que no debo hacer eso, sino que es un imperativo. Entonces dice ahí, desead. Debemos desear la palabra como un niño recién nacido. Un niño recién nacido que no desee la leche o el alimento es algo que no es común. Entonces nosotros como cristianos, que por la gracia de Dios hemos sido salvos y rescatados de la vida y de esta vida vana y del pecado, porque dice la palabra de Dios ahí en Efesios 2:1 que estamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de venir a los pies de Cristo. Pero ahora hemos renacido esa esperanza viva en Cristo Jesús. Y ahora tenemos esa naturaleza en nosotros
que Dios ha puesto en nosotros, y ahora nosotros podemos desear ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y dice ahí, hermanos, que es algo muy importante, es como un niño recién nacido, es como un niño. Pedro no le está escribiendo aquí a personas que se acababan de convertir, probablemente muchos de ellos eran personas que ya habían recibido a Cristo y habían seguido a Cristo muchos años, pero lo que Pedro les está diciendo es que deben de desearla, así como un niño desea su alimento, lo que es la leche, la palabra de Dios. Así debemos desearla, y debemos desearla porque es pura. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Imagínense que nosotros, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí consumimos leche, unos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, y casi siempre vamos a la pulpería. Y vamos a la pulpería de veces medio de leche o el litro de leche o tal vez más, depende de cómo sea la familia. Pero déjeme, usted sabe lo que le voy a decir. La leche que consumimos no es pura. Es evidentemente que no es pura. Está mezclada, probablemente con agua. Está mezclada para que abunde más en este caso a los productores y todo eso. Pero aún así, esa leche produce algo, bueno, aquí muchas personas dicen que no, realmente no es saludable esa leche. Pero puede ser que tenga algunas propiedades que nos ayuden en nuestro cuerpo a mantenernos por lo menos con vida y con salud. Entonces, Pedro nos dice que esa leche espiritual, que la palabra de Dios que nosotros tenemos aquí, dice que es pura. No hay engaño en la palabra de Dios, no es adulterada, no es mezclada con absolutamente nada más, sino que es la palabra del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios en el cual nosotros hemos creído. Imagínense ustedes, ¿por qué no vamos a desear esa palabra que tanto bien nos hace? ¿Por qué como cristianos nosotros no vamos a tomar la palabra de Dios, no vamos a leer la palabra de Dios, no vamos a meditar, no vamos a estudiar la palabra de Dios si es lo mejor? Es el alimento por excelencia para nosotros. Debemos de alimentarnos de él. Mientras que la leche física es adulterada, la palabra de Dios es completamente nutritiva porque es pura. Deseemos entonces la palabra de Dios. Deseemos la palabra de Dios. Alguien que ha nacido de nuevo, alguien que es cristiano, va a ser alguien que desea la palabra de Dios. Para conocer a un cristiano y decir, no, yo soy cristiano, hermano, pero no me gusta leer la Biblia, no leo la Biblia, no creo que hay que leer la Biblia, entonces hay un problema, porque ese es el alimento para nosotros como cristianos. Pedro da ahí esa orden, Pedro da ese mandato de desear la palabra de Dios. No desear lo que este mundo nos ofrece, porque lo que este mundo nos ofrece es perecedero. Mire usted lo que dice versículos atrás. Dice en el versículo 23 del capítulo 1, siempre en primera de Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Bendito es Dios con esto es hermoso. Esto es, hermanos, algo en que nos tenemos que deleitar. Como decían los cantos, de gloria en gloria, ¿verdad? Te veo. Hermanos, aquí miramos al Señor a través de la palabra. Cuando nosotros nos alimentamos, hermanos, estamos conociendo más y más al Señor, y eso fortalece nuestra fe, fortalece nuestro espíritu, nuestra vida como cristianos. Debemos anhelar, debemos desear
intensamente, porque esa es la idea que tiene el apóstol Pedro cuando escribe: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es una orden que Él nos da y debemos de ser constantes. Imagínense un niño que hoy tome leche, mañana no, el siguiente día no, después sí, después no, después sí. Es un niño que no va a crecer saludablemente. Es un niño que cuando él crezca va a ser débil, va a tener problemas de salud. Sus huesos ya no van a ser igual, no van a crecer con la normalidad o con lo que él necesita. Por lo tanto, como cristianos, debemos de ser constantes, amados hermanos, en desear, en alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Si un cristiano debe crecer espiritualmente, es absolutamente necesario que tenga hambre y sed de la leche de la palabra. El crecimiento solo puede llegar mientras vivamos en la palabra día tras día. Mientras la palabra de Dios esté en nuestra mente, nosotros viviremos para Dios, honraremos a Dios y tomaremos las decisiones correctas en nuestra vida y sabias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en nuestra mente, está en nuestra vida. Y yo sé, hermanos, que de repente hay personas que por X o Y razón no pueden leer la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahí es una oportunidad de hacer ese ministerio para edificar. Yo conocí a un hermano que llegó a los pies de Cristo ya adulto, y él no podía leer, no podía escribir absolutamente nada, no podía. Pero él siempre tenía a alguien ahí en su familia y le decía: agarra la Biblia. Llegó el tiempo de que agarres la Biblia y buscaste tal libro y empezá a leer ahí. Se edificaba entonces quien estaba leyendo de su familia y se edificaba él. A veces hay situaciones donde nosotros podemos estar mal, ¿verdad? De salud, y de repente se nos dificulta. Hay hermanos que se les dificulta orar. Yo recuerdo al pastor Máximo Meléndez, ahí en Baracoa, en sus últimos años de vida, en su ministerio, ya él casi no podía leer. Él andaba unos anteojos así que eran exageradamente gruesos, y al final terminó, ya no le servían, al final terminó sin usar lentes, y entonces él empezó a buscar la tecnología y empezó a buscar aplicaciones donde ya no la leía, pero ya ponía los versículos, el libro que él quería para poder escuchar. Entonces, de otra manera, hermanos, nosotros debemos de estar conectados y ayudar a aquellas personas que necesiten de nuestra ayuda para que también puedan tener el alimento de la palabra de Dios. Hay una persona que habíamos estado visitando y su condición de salud no le permite, en una silla de ruedas, el poder hablar, el poder escuchar, el poder leer. Entonces también ahí está la forma en cómo hacemos como iglesia el ministerio para que puedan alimentarse de la palabra de Dios. Pero entonces no tenemos que ser así como, no quiero parecer así como inflexible, ¿verdad? Hermano, tengo este problema, no puedo leer por esto, pero por supuesto hay formas o cosas entendibles, formas en las cuales nosotros podemos hacer para poder bendecir y edificar a aquellas personas que necesitan el alimento de la palabra de Dios dentro de nuestra comunidad, dentro de las personas que nosotros conocemos, dentro de la iglesia. Y además de que es una orden, hermanos, vemos también el propósito. Y el propósito lo encontramos en la segunda parte de este libro. Dice para, cuando habla para es hablando del propósito, para que por ella crezcáis para la salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. El propósito es de desear y de anhelar la palabra de Dios, es crecer en la vida cristiana.
¿verdad? Aquí dice para salvación, pero no significa que entre más lea la palabra de Dios va a ser salvo. Ya es, de hecho, es salvo, y por ser salvo ahora anhela y desea la palabra de Dios. Se está refiriendo entonces a salvación, se está refiriendo a la vida cristiana, a crecer en la vida cristiana que ahora Dios nos ha concedido a través de Cristo Jesús. El cristiano no puede crecer para luego desear la palabra, sino que desea la palabra para crecer. Entonces, ese es el propósito, hermanos, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, es que cada día nosotros crezcamos. Como le dije hace un momento, Pedro no le escribió a personas recién convertidas, le escribió a personas que tenían probablemente muchos años de seguir a Cristo, y les dijo como niños recién nacidos, y les dijo: hay que crecer, porque en esta vida, mientras no venga Cristo o Cristo no nos lleve, nosotros siempre vamos a tener oportunidades para crecer, para que crezcamos en su gracia, en su amor y en su palabra. Entonces la idea es madurar espiritualmente. Un cristiano no crecerá si no pasa tiempo con Dios en su palabra. Entonces muchas veces hay muchos fracasos en nuestra vida cristiana, y generalmente eso llega cuando estamos lejos de la palabra de Dios. Cuando nos desconectamos de la palabra de Dios y decimos: no, quiero vivir de esta forma, pero nos olvidamos de cómo Dios quiere que nosotros guiemos, o que Él nos guíe nuestros pasos. Debemos de pasar tiempo con la palabra de Dios. Y yo sé que hay ocupaciones en la vida, y cada quien tiene sus ocupaciones diferentes a las que puede tener con otra persona. Pero hay algo que sí nosotros podemos hacer, y es tener un balancear, ¿verdad? Tal vez alguien no va a poder pasar 1 o 2, 3 horas con la Biblia, pero tiene que tener su tiempo con Dios. Y cuando tiene su tiempo con Dios de meditación, entonces su palabra va a estar también en su mente. Donde usted quiera que ande, usted sabe que se enfrenta a una tentación, y usted dice: la palabra de Dios dice esto. Y entonces, de esa manera, el Espíritu Santo va obrando, va fortaleciendo nuestras vidas. ¿Por qué? Porque debemos de crecer. Y ese verbo que está ahí, hermanos, crezcáis, es en el original, está como en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando le hablan, le enseñan, ¿verdad?, el español, la voz pasiva es que el sujeto simplemente recibe la acción. El sujeto no hace, el sujeto recibe la acción, y en este caso recibe el crecer. ¿Por el qué? Por el desear la palabra de Dios. Entonces, el crecimiento viene de Dios, no viene de nosotros, viene de Dios. Pero Dios nos pide que deseemos la palabra de Dios, que la deseemos, que devoremos este libro. Claro, hermano, no quiero que usted vaya a pensar mal y diga: este quiere que nosotros seamos fanáticos religiosos, fanáticos de la Biblia. No, lo que debemos hacer es simplemente estar conectados con Dios, en armonía con Dios, viviendo para Él a través de su palabra. El crecimiento hace salir al cristiano del infantilismo espiritual, que abarca 2 aspectos. El primer aspecto tiene que ver con la ignorancia doctrinal. Tiene que ver con no tener el conocimiento correcto, adecuado de lo que dice la palabra de Dios, con referente a su plan, referente a su voluntad. Por eso en Efesios capítulo 4 dice: ...14, para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces eso, cuando está conectado con la palabra de Dios y cuando tiene su tiempo con el Señor, cuando lee la palabra de Dios, cuando medita en la palabra de Dios, entonces no vamos a caer en el error doctrinal. No vamos a caer en doctrinas que no son o que son contrarias a la misma palabra de Dios. Y en grupos religiosos que aún manejan la palabra de Dios, pero a veces la doctrina no es la palabra de Dios. Y el otro aspecto es nuestras actitudes también pecaminosas, como lo dice ahí en el pasaje bíblico que estamos leyendo, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones. ¿Detracciones? ¿Qué es detracciones? Como murmurar, destruir. Entonces, la palabra de Dios nos transforma a nosotros, hermanos. Nos transforma. Y cada uno de nosotros se conoce a sí mismo más que a cualquiera. Y por supuesto, cualquiera de nosotros, pero Dios nos conoce a la perfección. Y Dios viene y nos habla a través de su palabra. Y entonces Dios espera que por supuesto no seamos perfectos, porque nadie va a ser perfecto mientras estemos en este mundo, hermanos. Pero Dios quiere que vayamos renovando y transformándonos, que vayamos edificando nuestra vida, que vayamos creciendo cada día, que vayamos viviendo para el Señor y que vayamos dejando todo aquello, hermanos, que nuestra vida necesita ser transformada. Crecer para salvación, como les comentaba, es crecer en la vida eterna. Y vamos a buscar ahí en Salmo 119, este Salmo 119 que nos habla de la palabra de Dios, este hermoso Salmo. Y vemos ahí, vamos a leer Salmo 119 y vamos a leer el versículo 9, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, obedecer la palabra de Dios lleva al creyente a una vida de santificación, a una vida en obediencia a Dios, no una vida en el pecado, sino que una vida en santidad delante de Dios. Lo único que nos apartará, dice, o que limpiará nuestro camino, es guardando la palabra de Dios. Versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La obediencia a la palabra de Dios libera al creyente de pecar, porque la palabra de Dios, cuando está en nuestra mente, cuando conocemos la palabra de Dios, entonces dice que es como una antorcha, como una lámpara, que usted sabe que al dar el paso va a dar el paso seguro, porque es correcto. La palabra le está mostrando que no se vaya a deslizar, que no se vaya para el abismo, que no se vaya a parar en un lugar incorrecto, sino que la palabra de Dios nos va guiando para que tomemos las decisiones correctas en este mundo. La obediencia nos libra de tantas cosas, hermanos, en las cuales podemos nosotros equivocarnos. Pero tenemos la guía de la Escritura. Y eso, hermanos, es gracia del Señor, que nos ha dado este libro maravilloso y hermoso. Y este libro, por eso debemos de amarlo. Debemos, más allá de cuidar, ¿verdad? Y de tenerlo en un lugar seguro, debemos de valorarlo, porque es la palabra de Dios. El versículo 63 dice:
compañero soy de los que te temen y guardan tus mandamientos. La obediencia a la palabra de Dios hace que el cristiano se relacione con los que temen a Dios, con los que guardan sus mandamientos, con su iglesia, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que la misma palabra que las malas costumbres corrompen nuestra vida. El propósito del crecimiento espiritual, hermanos, en esta vida es la conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué crecer en la vida cristiana? Para parecernos más a Cristo Jesús. Y el versículo 3, volviendo a Primera de Pedro, en el último punto, hay un motivo. Ya vimos la orden, hay una orden, el propósito, y hay un motivo. El propósito es para qué, y el motivo es por qué. Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el motivo, hermanos, de desear la palabra de Dios es porque hemos conocido, es porque hemos gustado, probado la bondad y la benignidad de Dios que se mostró por medio de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos y liberarnos de la condenación del pecado. El conocer la bondad de Dios sobre nosotros, sobre lo que Cristo hizo en la cruz, debe motivarlo, hermanos, a anhelar la palabra de Dios. Todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, anhela la palabra de Dios, busca la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 4. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces dice ahí, en el versículo 4, se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, la benignidad de Dios. Si nosotros hemos degustado, hemos probado y sabemos que el Espíritu Santo obró y obra en nosotros, la palabra de Dios debe ser parte de nuestra vida. La salvación de nuestras almas nos motiva a alimentarnos de la verdad. Desearemos la verdad. Desearemos conocer aquello por lo cual Jesús nos salvó, por lo cual Dios envió a su Hijo. Desearemos conocer su palabra, porque la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo Jesús. El principio cristológico, en el cual nosotros, la palabra de Dios debe ser interpretada de acuerdo a Cristo, porque todo habla de Cristo Jesús. Los tipos, las sombras, lo que vemos, lo que los profetas hablaron de profecías que se cumplieron y todavía no se han cumplido todavía, vemos ahí a Cristo, y vemos en el Apocalipsis, vemos a Cristo glorificado. Pero mucha gente dice: qué miedo leer Apocalipsis, hermano. Pero Apocalipsis habla de la esperanza del pueblo de Dios, de la soberanía de Dios que va a rescatar a su pueblo en medio de la maldad, del peligro, y saldrá victorioso. Y saldremos victoriosos de ello, porque de hecho ya tenemos la victoria. El cristiano debe alimentarse de la palabra de Dios, porque es una orden deseada, porque necesita crecer en la vida cristiana y porque tiene un motivo grande, porque disfruta de la bondad de Dios, la salvación concedida a través de Cristo Jesús.
sé ese cristiano que ama la palabra de Dios, con la cual día tras día se alimenta. Un cristiano fortalecido, sano espiritualmente y que lo hace con el mayor de los gustos porque ha sido salvo por la gracia y la bondad de Dios. Y de ahí aplicaremos aquel versículo del apóstol Juan que dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que disfrutaremos de Él, de conocerle a Él, de conocer su palabra. Hermano, ¿qué tanto te estás alimentando de la palabra de Dios? ¿Lo haces regularmente, un día sí, otros 3 días no, un día sí, un día no, y así? ¿O todos los días? Hermanos, si usted no está leyendo la Biblia regularmente y solo la lee cuando viene a la iglesia, eso significa de que hay que hacer un plan hoy y empezar a leer la Biblia, empezar a meditarla, empezar a estudiarla, empezar a pasar tiempo con Dios. Porque la Biblia dice que también eso, de ello depende mucho su crecimiento espiritual y su fortaleza espiritual. Que Dios nos conceda, amados hermanos, crecer cada día más. Que Dios nos conceda que hasta el último momento de nuestra vida en este mundo nosotros podamos tomar la palabra de Dios para crecer cada día, porque necesitamos constantemente de la palabra de Dios. Debemos de amar este libro, debemos de desear este libro, debemos de tomar este libro, de conocer a Dios, de vivir para Él y alimentarnos de Él, porque esa es una orden que Dios nos envía. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestra vida y nos haga sensible